Capítulo 1. La conmoción en Greystone Manor. El tren procedente de Londres llegó a la tranquila estación rural de Abington Heath bajo un cielo encapotado, esa especie de niebla gris pálida que suaviza cada silueta y difumina la distinción entre campo y nube. El andén estaba casi desierto, salvo por un maletero solitario y una señora envuelta en una capa de viaje carmesí, una llama viva contra la palidez de la mañana. Dentro del carruaje, el capitán Arthur Hastings dobló su periódico y miró a su compañero con leve exasperación. «¿Quiere decirme, Poirot, que viajamos hasta Surrey porque un caballero le envió una carta que describió como... ¿cómo se decía? Urgente, pero vaga?» Poirot, con su pequeña figura impecablemente vestida de gris, se ajustó el nudo de la corbata con esa satisfacción familiar que solo él podía poseer. «Pero sí, mi amigo», dijo con serenidad. «La urgencia es vaga. Y la vaguedad, eso es lo que me intriga. Sugiere una mente angustiada, una conciencia inquieta. Siempre hay algo detrás de esas cartas». Hastings negó con la cabeza. «Pensé que preferirías un caso claro, no un misterio que empieza antes de que haya un crimen». El bigote de Poirot se contrajo. «Ah, pero ahí, Hastings, es donde suele empezar la tragedia. No con el crimen en sí, sino con la alteración del orden. Y yo, que adoro el orden, debo atender a su primera perturbación». Al llegar, la mansión Greystone se alzaba aislada sobre un edificio bajo, con su fachada cubierta de hiedra cargada de la melancólica grandeza de las antiguas fincas inglesas. El mayordomo, un hombre alto y canoso llamado Benson, los condujo al gran salón con la solemnidad propia de un mausoleo. «El señor Leonard Mayhew bajará enseguida, señor», dijo Benson. «No ha estado muy bien esta mañana». «Ah, bien», murmuró Poirot. «Ya somos 3, Hastings?» Antes de que Hastings pudiera responder, el sonido de pasos apresurados en la gran escalera los interrumpió. Una mujer descendió, elegante, con el aplomo de alguien acostumbrado al escrutinio. Sin embargo, sus ojos delataban una inquietud que intentaba disimular con valentía. «Señor Poirot», dijo, ofreciéndole la mano, «soy Evelyn Mayhew. Mi esposo me pidió que lo saludara. Está muy angustiado. Verá, nuestro invitado, el señor Anthony Ridgewell, fue encontrado muerto esta mañana». Hastings se enderezó. «¿Muerto? ¡Cielos! ¿Cómo?» Sus labios temblaron levemente. «Creen que fue su corazón, pero...» Vaciló mirando a Poirot. «Leonard insiste en que algo no va bien, que el señor Ridgewell no murió de forma natural». Poirot inclinó la cabeza. «Es muy prudente, señora, escuchar el instinto de su marido. A menudo es el primer susurro de la verdad, incluso cuando los hechos permanecen en silencio». Los condujeron a un estudio que parecía no haber cambiado en medio siglo. Paneles de roble oscuro, filas de sobrios volúmenes encuadernados en cuero y, sobre el escritorio, una bandeja de plata con una taza de té intacta junto a un pequeño frasco de pastillas. Leonard Mayhew, un hombre de unos 50 años, estaba desplomado en un sillón, pálido y visiblemente conmocionado. «Señor Poirot», empezó con voz ronca, «me temo que hemos tenido una mañana espantosa. Mi amigo Anthony Ridgewell se quedó el fin de semana. Anoche se encontraba perfectamente bien. Cenamos, hablamos, y esta mañana la criada lo encontró en su habitación, muerto». La mirada de Poirot se suavizó. «¿Y aún así no cree que fue la naturaleza la que lo reclamó?» Mayhew dudó. «No, verá. Ridgewell no era un huésped cualquiera. Estaba aquí porque decía saber algo sobre mí. Algo que yo había hecho. No quiso decir qué. Solo dijo que era importante que habláramos en privado antes del domingo por la noche. Y ahora se le quebró la voz. Ahora está muerto». Hastings silbó levemente. «Eso suena a chantaje, si me preguntas». Los ojos de Poirot, brillantes como los de un pájaro, se dirigieron hacia la ventana, donde se veían tenues huellas de pisadas en la tierra húmeda. «Quizás», dijo en voz baja, «o quizás algo muy diferente». Ya habían llamado al forense, y el médico local declaró insuficiencia cardíaca por shock o esfuerzo. Sin embargo, la mirada de Poirot se detuvo en cada detalle. El frasco de pastillas con la etiqueta medio rota, el tenue anillo de humedad en el escritorio por el té intacto y una hoja de papel arrugada en la chimenea. «Benson», dijo sin volverse. «¿Quién descubrió el cuerpo?» «La criada, señor. La joven Clara está bastante alterada». «¿Y los demás invitados?», preguntó Poirot con suavidad. «El señor y la señora Harrington, amigos íntimos de los Mayhew.
la señorita Violet Dane, conocida del señor Richwell, y el señor Edward Marsh, abogado del señor Mayhew. Perfecto, dijo Poirot juntando los dedos. Una fiesta encantadora. Todos respetables, todos con motivos ocultos. Se volvió hacia Hastings con expresión seria pero ligeramente divertida. Fíjate, amigo, bajo esta tranquila superficie inglesa, las olas de la pasión corren profundas, siempre. La pregunta no es Holmes mató al señor Richwell, pero ¿por qué tuvo que morir? Esa tarde, mientras la niebla se extendía desde el páramo y Greystone Manor se hundía en un silencio fantasmal, Poirot se quedó frente al fuego. Su silueta se recortaba contra la luz parpadeante. ¿Lo sientes, Hastings?, preguntó en voz baja. ¿La perturbación de la armonía? Esta muerte no es casualidad, es un designio. Alguien en esta casa sabe más de lo que admite. ¿Y el desconocido?, preguntó Hastings. ¿El que sabía tan poco? La mirada de Poirot se detuvo en las brasas moribundas. Ah, Hastings. A veces quien sabe demasiado sabe demasiado. Sonrió levemente y la luz del fuego brilló en las puntas de su inmaculado bigote. El asunto ha comenzado. Capítulo 2. La reunión de sospechosos. La niebla se había espesado al atardecer, envolviendo la mansión Greystone en un pálido capullo que difuminaba sus altos ventanales y amortiguaba el lejano graznido de los cuervos sobre el brezal. Dentro, la atmósfera no era menos densa. Los sirvientes se movían en silencio, con rostros solemnes, y los invitados, aquellos que aún no se habían retirado a sus habitaciones, se detenían inquietos en el salón, donde un fuego crepitaba en la chimenea, pero apenas calentaba. Poirot, a quien le disgustaban las corrientes de aire casi tanto como el desorden, había elegido un asiento cerca del fuego. Hastings estaba de pie junto a la ventana, mirando a través de la niebla que presionaba el cristal como lino húmedo. «Esta niebla es como una prisión», murmuró Hastings. «Uno podría imaginar cualquier cosa ahí fuera y nadie se daría cuenta». Poirot asintió distraídamente, con sus ojillos vigilantes. «Sí, Hastings. La niebla, oculta, disimula, infunde valor a los culpables. Pero aquí...» se dio un golpecito en la sien. «Aquí la niebla no debe entrar. La mente debe permanecer despejada». La puerta se abrió suavemente y entró la señora Mayhew, con su capa de viaje carmesí reemplazada por un oscuro vestido de luto. Se movía con gracia, pero su rostro estaba demacrado. «Monsieur Poirot», empezó en voz baja, «los demás se han reunido en la biblioteca, como usted pidió. Están, ansiosos. Nadie lo puede creer». Poirot se levantó de inmediato, con las manos entrelazadas delicadamente ante él. «Gracias, señora. No los detendremos mucho. Pero es esencial, como comprenderá, que los vea a cada uno, que los observe, que los escuche. Los ojos, los gestos, delatan lo que las palabras ocultan». Ella asintió y los condujo a través de un largo pasillo bordeado de retratos ancestrales cuyos ojos pintados parecían seguirlos. La biblioteca de Greystone era enorme y oscura, con los altos estantes cargados de polvo e historia. Una gran mesa ocupaba el centro, sobre la que reposaban los restos de té, tazas intactas, un plato de bollitos, como si la reunión hubiera sido convocada en circunstancias más felices. 5 figuras les esperaban. Al fondo, el señor Edward Marsh, un hombre alto y delgado, con traje oscuro, estaba de pie junto a la chimenea. Su cabello canoso estaba peinado con precisión y sus gafas brillaban a la luz del fuego. Su expresión era seria, su postura erguida, demasiado erguida, observó Poirot, para un hombre que supuestamente estaba de luto. A su lado, la señora Clara Harrington permanecía sentada rígida, con las manos enguantadas sobre el regazo. Era una mujer atractiva de mediana edad, de esas que daban la impresión de haber aprendido hacía tiempo a disimular sus impulsos tras modales impecables. Su esposo, el coronel Harrington, estaba sentado a su lado. Rostro rubicundo, hombros anchos y con esa arrogancia confiada que se asocia a los militares retirados. Frente a ellos, una mujer más joven se relajaba, la señorita Violet Dane. Su belleza era moderna y despreocupada. Su vestido era demasiado atrevido para la hora. Sus ojos oscuros, penetrantes e inquietos. Jugueteaba con una boquilla, aunque permanecía apagada. Y por último, el propio Leonard Mayhew, el anfitrión, con el rostro pálido y los ojos hundidos por la conmoción y la falta de sueño. Poirot entró, hizo una pausa e hizo una ligera reverencia. «Mesdames et messieurs, gracias. Entiendo que esta es una ocasión dolorosa.
Pero si queremos poner orden en el caos, cada uno debe ayudarme con lo que sabe. Hastings se sentó cerca de la ventana, con su cuaderno listo. Poirot permaneció de pie, con su pequeña figura imponente a pesar de la amabilidad de su tono. «Empecemos, quizás», dijo. «Por usted, señor Mayhew. Háblenos de su invitado, el señor Anthony Ridgewell». Mayhew se frotó la sien. Era un viejo conocido. Nos conocimos hace años cuando trabajaba en la India. Era encantador, inteligente y ambicioso. Luego, hace unos meses, me escribió desde Londres diciéndome que tenía algo importante que discutir. Insistió en discreción. Me pareció extraño, pero fue persuasivo, así que lo invité a pasar el fin de semana. ¿Y no dio ninguna pista?, preguntó Poirot. ¿Sobre qué se trataba en ese asunto? Ninguna. Solo que tocaba un viejo asunto. Fueron sus palabras, no las mías. Pero cuando llegó parecía diferente, nervioso, distraído. No dejaba de mirar por encima del hombro como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Poirot inclinó la cabeza. «Está bien. ¿Y por la noche?» «Cenamos. Estuvieron todos aquí». Mayhew señaló a los demás. Ridgewell fue amable, incluso jovial. Después jugamos al bridge. Se retiró sobre las 11. No lo volví a ver hasta que Benson llamó a la puerta esta mañana. La mirada de Poirot se desvió hacia la señora Harrington. «¿Usted también jugó, señora?» «Sí», dijo secamente. «Aunque confieso que no me gusta el bridge. Prefiero la paciencia». «Ah, la paciencia», murmuró Poirot. «Una virtud muy útil tanto en las cartas como en la vida». Su boca se tensó, pero no dijo nada. El coronel Harrington se inclinó hacia adelante. «Si sugiere que alguno de nosotros tenía motivos para desearle daño a Ridgewell, es absurdo. Acabábamos de conocerlo». Los ojos de Poirot se dirigieron hacia él. «¿Acabas de conocernos? Y aún así, usted, un hombre de mundo, se apresura a declarar su inocencia, o mejor dicho, la suya propia». «Curioso». El coronel se sonrojó. «Maldita sea, Poirot. No me refería a eso». «Claro que no, señor coronel. Es solo una observación». Poirot sonrió levemente. «Ahora, señorita Dane, quizá pueda ilustrarnos. Conocía al difunto señor Ridgewell antes de este fin de semana, ¿no es así?» Violet Dane cruzó una pierna sobre la otra. «Conocido, sí. Íntimamente, no. Era un hombre al que se conocía en fiestas, un hablador, lleno de teorías sobre la gente y la política. Me pareció divertido. Y sin embargo», dijo Poirot en voz baja, «cuando se mencionó su nombre antes, usted se estremeció. Su mano se congeló en la boquilla». «¿Lo hice?», preguntó con ligereza. «Bueno, quizás solo tenía frío». Poirot sonrió, pero sus ojos no. Se volvió hacia el señor Marsh, el abogado. «¿Y usted, señor? ¿Su relación con el difunto?» Marsh se ajustó las gafas. «Puramente profesional. El señor Ridgewell me consultó hace unos meses sobre un asunto legal menor. No esperaba encontrarlo aquí». «Sostener. Qué interesante», murmuró Poirot. «Dice que le consultó, pero que el señor Mayhew no lo sabía». «No hablo de los asuntos de mis clientes sin permiso», respondió Marsh con rigidez. Poirot asintió cortésmente. «Admirable discreción. Pero verá, señor, a menudo es en los pequeños secretos, en los silencios educados, donde se esconde la verdad». Una tensión se instaló en la habitación como polvo removido. Hastings se removió incómodo mientras Poirot comenzaba su tranquilo paseo alrededor de la mesa, con los dedos entrelazados a la espalda. «Cada uno de ustedes», dijo en voz baja, «habla con convicción, y sin embargo, hay algo curioso, un hilo que te une, quizás invisible. Una palabra dicha, una mirada intercambiada». Se detuvo detrás de Violet Dane. «Dígame, señorita, ¿a qué hora se retiró?» «Alrededor de la medianoche». «¿Y no oíste nada?» «Solo el viento», dijo ella con tono cortante. Poirot se volvió hacia el coronel Harrington. «¿Y usted, coronel?» «Las 11:30. Leí un rato. No me desperté hasta la mañana». «Ah, ¿y usted, señora Harrington?» Sus manos se apretaron sobre sus guantes. «Estaba inquieta. Bajé un momento, quizá alrededor de la 1, a tomar un vaso de agua. La casa estaba en silencio». «¿Silencio, dices?» «Pero el reloj del vestíbulo da la media, ¿no?» Ella pareció sorprendida. «Sí, supongo que sí». Poirot inclinó la cabeza. «¿Y oyó la 1:30? «No, lo recuerdo». «Exactamente», dijo Poirot suavemente. Hubo un largo silencio. Incluso el fuego parecía contener la respiración.
Por fin, Poirot sacó su reloj del bolsillo, lo cerró con un leve clic y miró a su alrededor. Señores, señoras, gracias. Por ahora, no los entretendré más. Pero recuerden esto, en una casa donde un hombre muere sin oponer resistencia, no es el silencio lo que resulta sospechoso, sino la armonía del silencio. Demasiado perfecto, demasiado completo. Mientras los invitados salían, Hastings susurró: «¿Y bien, Poirot? ¿Qué opina de ellos?» Poirot se ajustó los puños con delicadeza. «Amigo mío, creo que estamos rodeados de máscaras, algunas cuidadosamente usadas, otras puestas a toda prisa, pero debajo de una está el rostro de la culpa». Se giró hacia la ventana, donde la niebla era más espesa que antes. «Ven, Hastings, veamos la habitación del muerto. Los vivos han contado sus historias. Ahora escuchemos lo que el silencio mismo tiene que decir». Y juntos abandonaron la oscura biblioteca, sus sombras extendiéndose sobre el suelo, mientras la niebla exterior se profundizaba hasta convertirse en noche. Capítulo 3. La habitación del muerto. El pasillo superior de Greyston Manor estaba impregnado de un frío que parecía filtrarse por las mismas paredes. Las tablas del suelo crujían levemente bajo los pies, y las pesadas cortinas de las ventanas amortiguaban la poca luz que quedaba de la tarde. Poirot avanzaba lentamente. Sus zapatos lustrados no hacían ruido sobre la gruesa alfombra persa, mientras Hastings lo seguía a pocos pasos, con el cuaderno en la mano y el ceño fruncido por la curiosidad. Benson, el mayordomo, los precedía con aire solemne, portando una llave de latón en un llavero. Al final del pasillo, se detuvo ante una puerta de nogal oscuro, con el pomo de latón ligeramente deslustrado. Una pequeña etiqueta blanca, colocada previamente por el alguacil del pueblo, ondeaba ligeramente con la corriente de aire. «Esta es la habitación del señor Ridgewell, señor», dijo Benson en voz baja. «No se ha tocado desde esta mañana, según sus instrucciones». «Está bien», murmuró Poirot. «Y usted mismo, Benson, fue uno de los primeros en ver el cadáver, ¿verdad?» «Sí, señor. Después de que la señorita Clara, la criada, diera la alarma, entré enseguida y lo encontré acostado junto a la cama. Parecía tranquilo, si se me permite decirlo, como si simplemente se hubiera quedado dormido». Poirot inclinó la cabeza pensativo. Una muerte pacífica, en apariencia. Y sin embargo, las apariencias suelen ser las más engañosas. Merci, Benson. Eso es todo por ahora. El mayordomo hizo una ligera reverencia y se retiró, cerrando la puerta con reverente cuidado detrás de él. Poirot esperó un momento, escuchando el silencio. Luego, con la misma ceremonia que se usaría en una capilla, giró la llave y abrió la puerta. La habitación era amplia y estaba amueblada con sencillez. Un escritorio junto a la ventana, un pequeño sillón junto a la chimenea y una cama con la colcha cuidadosamente extendida. Todo estaba en orden, salvo un cajón entreabierto y un ligero olor en el aire, algo acre y metálico, como a medicina vieja. La mirada de Poirot recorrió la habitación una sola vez, precisa y pausada. Luego avanzó, deslizando su mano enguantada ligeramente por el borde del escritorio. «Regardez, Hastings», dijo en voz baja. «Aquí hay orden, demasiado orden. Incluso el desorden ha sido arreglado». Hastings miró a su alrededor desconcertado. «No te entiendo, amigo. La habitación me parece perfectamente normal». Los labios de Poirot se curvaron levemente. «Ah, eso es precisamente lo que quiere que pienses». Señaló la bandeja junto al escritorio, donde una taza de té vacía reposaba sobre un platillo. «Observa, apenas se ha probado el té, solo un sorbo quizá. El borde no muestra ninguna mancha de lápiz labial ni temblor en la mano. Una taza colocada con deliberación». Hastings se acercó. «El médico dijo que había muerto de un paro cardíaco. ¿No podría haberlo dejado antes de desplomarse?» «Quizás. Sin embargo, mi amigo, si te estuvieras muriendo, ¿dejarías tu taza con tanta pulcritud?» Poirot ladeó la cabeza con los ojos brillantes. «No, se te caería, se derramaría. Pero aquí no hay derrame». Se acercó a la chimenea y se agachó un poco, observando la rejilla. Una fina capa de ceniza yacía dentro, aún pálida por el fuego reciente. «¿Y esto? Mira, Hastings. Papel medio quemado. Alguien destruyó algo anoche, pero con prisa. Los bordes están irregulares, rasgados en lugar de cortados». Hastings se inclinó a su lado. «¿Puedes distinguir algo escrito?» Poirot levantó uno de los trozos ennegrecidos con sus pinzas. Quedaban tenues rastros de tinta, una letra elegante y curva. Solo se pudieron descifrar 2 palabras. «No puedo quedarme».
Lo colocó cuidadosamente sobre la repisa de la chimenea. Sostener. Así que no podía quedarse. Pero me pregunto quién le pidió que se fuera, o quién le advirtió que no lo hiciera. Se acercaron a la cama. La colcha era lisa, la almohada intacta, salvo por una leve hendidura en el lado izquierdo. Poirot se inclinó para examinar la mesita de noche. Allí estaba el pequeño frasco de pastillas que Hastings había visto antes. Lo recogió con delicadeza, girándolo para que la etiqueta quedara hacia la luz. Digital, leyó Poirot en voz alta. Para el corazón, recetado por el doctor Finch de Harley Street. Y, sin embargo, frunció el ceño ligeramente. Esta botella, Hastings, es nueva. Mire, el corcho está casi gastado. El precinto de papel está recién roto. Quizás Ridgewell había comenzado a tomarlos recientemente. Quizás, o tal vez eran dado. Se lo dijo alguien deseoso de parecer servicial. Poirot sorbió ligeramente por la nariz, arrugó la nariz. Demasiado fuerte. La dosis es excesiva. Tengo olfato, Hastings. La nariz fina. Esta no es una medicina común y corriente. Hastings parecía inquieto. ¿Crees que lo envenenaron? Poirot levantó una mano. Creo, Hastings, que el posibilidad existe. Pero no nos precipitemos. La verdad no se esconde en un solo hecho, sino en el patrón que forman. Y mira, señaló un pequeño papel secante sobre el escritorio. El papel debajo mostraba tenues huellas de escritura, impresas por una carta escrita allí. Poirot cogió un lápiz, sombreó suavemente la página y poco a poco las palabras empezaron a aparecer. Nos vemos en el lago después de cenar. Es hora de que hablemos de lo que pasó en Bombay. Hastings se quedó mirando. ¡Bombay! Entonces Mayhew tenía razón. Todo esto se remonta a su época en la India. Poirot entrecerró los ojos levemente. Sí, pero ¿quién lo escribió y a quién? La mano es demasiado firme para una mujer, pero no tanto como la de un hombre acostumbrado al trabajo. Una mano entrenada en precisión, tal vez en derecho, tal vez en medicina. ¿Y Marsh? Sugirió Hastings. Es abogado. Poirot sonrió levemente. Tal vez. Pero no debemos acusar todavía, mon ami. El juego apenas comienza. Se quedaron un momento junto a la ventana, contemplando el terreno envuelto en un velo. La niebla era más densa y cubría los senderos del jardín y el lago ornamental que se extendía más allá. Es extraño, dijo Hastings después de una pausa, que Ridgewell escribiera o recibiera una nota así y, sin embargo, actuara como si no pasara nada. No es extraño, respondió Poirot en voz baja. Solo ingleses. Los ingleses ocultan sus emociones como se oculta la plata familiar, guardada bajo llave, pulida solo cuando es necesario. Se apartó de la ventana y se dirigió al armario. Estaba entreabierto. Dentro, la ropa estaba cuidadosamente colgada, pero la mirada aguda de Poirot detectó algo de inmediato. Un maletín de viaje en el estante superior, a medio llenar, con la tapa entreabierta. Lo bajó con cuidado. Dentro había camisas dobladas con precisión militar, una brocha de afeitar, un paquete de cartas atado con una cinta y una pequeña fotografía en un marco de plata. Poirot la estudió en silencio. Era de una mujer morena, de aspecto digno y con una mirada de tristeza silenciosa. En el reverso, escrito a mano por Ridgewell, I.M., París, 1919. I.M., murmuró Hastings. ¿Evelyn Mayhew? Exactamente, dijo Poirot con ojos brillantes. Entonces, la trama se complica, ¿no? La dueña de la casa, fotografiada hace 6 años, inscrita con ternura. Dígame, Hastings, ¿le parece el gesto de una conocida casual? Hastings frunció el ceño. No, no es así. ¿Pero qué significa? Seguramente la señora Mayhew no pudo... Poirot lo interrumpió suavemente. No debemos acusar sin pruebas, pero empiezo a comprender, quizá, por qué invitaron al buen señor Ridgewell aquí, y por qué alguien temía lo que pudiera decir. Colocó la fotografía de nuevo en su sitio, cerró la vitrina y se giró hacia la puerta. Al regresar al pasillo, el aire parecía más frío y pesado. Las lámparas de la pared parpadeaban débilmente, proyectando largas sombras. Poirot se detuvo, mirando hacia la escalera de servicio. ¿Lo oyes, Hastings?, preguntó en voz baja. ¿Escuchar qué? El silencio. Demasiado perfecto, demasiado absoluto. Como anoche, quizá. Hay algo en esta casa que no quiere ser oído. Bajaron las escaleras, pasando de nuevo junto a los retratos. Los antepasados pintados los observaban con una mirada muda y juiciosa. Los pasos de Poirot eran pausados, con expresión seria pero serena.
Al llegar al rellano, Benson reapareció con una ligera reverencia. «La cena se servirá en breve, señor. ¿Se unirán usted y el capitán Hastings a la familia?» Poirot miró su reloj. «Sí, Benson. Dígale a la señora Mayhew que estaremos encantados. Pero antes, una cosa más. Le pedirá a la criada, Clara, creo, que venga a verme. Me gustaría hablar con ella en privado». «Sí, señor». Cuando el mayordomo se fue, Hastings miró a Poirot con expresión interrogativa. «¿La criada? ¿Cree que sabe algo?» Poirot sonrió levemente. «Ah, Hastings. Los sirvientes. Lo ven todo, lo oyen todo. Son invisibles como los muebles, pero a veces los muebles hablan. Los muebles hablan». Respiró profundamente, se arregló la corbata y asintió con satisfacción. «Ven, amigo mío, esta noche cenamos con secretos, y para cuando llegue el postre, supongo que sabremos a quién le ha quitado el apetito la culpa». Y con eso, el gran detective caminó hacia el comedor, su pequeña e inmaculada figura brillando en la luz ámbar del pasillo, mientras que en algún lugar sobre ellos, invisible, una puerta crujió suavemente en la oscuridad. Capítulo 4. La criada que vio demasiado. La cena de esa noche en Greyston Manor fue tensa. La larga mesa de caoba relucía bajo la lámpara de araña, y su superficie pulida reflejaba la luz vacilante de las velas. Los cubiertos tintineaban levemente, las copas temblaban y el murmullo de la conversación subía y bajaba como el susurro de olas lejanas. Poirot, sentado entre la señora Mayhew y el señor Marsh, comía poco, aunque sus ojos no se perdían nada. Hastings, frente a él, se esforzaba por mantener una conversación educada, pero cada palabra se veía opacada por la invisible sospecha. Los invitados, cada uno sumido en su propia inquietud, hablaban con cautelosa moderación. El coronel Harrington intentó charlar sobre el tiempo y la niebla, pero su voz transmitía una cordialidad forzada. Violet Dane apenas tocó su plato. Sus dedos se sentían inquietos contra la servilleta. Los precisos movimientos de Edward Marsh, la forma en que cortaba la carne en cuadrados exactos, parecían mecánicos, como si su mente estuviera en otra parte, y la señora Mayhew estaba pálida, con la mirada perdida, sus respuestas automáticas. Poirot se inclinó hacia ella una vez y le habló con dulzura. «Está fatigada, señora. Un día como este agobia los nervios, ¿no es así?» Esbozó una sonrisa débil y quebradiza. «Sí, no puedo evitar pensar en el señor Richwell. Parecía tan vivo anoche. ¿Y ahora?» Poirot inclinó la cabeza. «La muerte, señora, tiene una curiosa forma de llegar cuando menos se la espera, y a veces cuando más inoportuna resulta». Sus ojos se dirigieron bruscamente hacia él, pero él ya se había dado la vuelta, como si el comentario hubiera sido en vano. Cuando por fin terminó la cena y los invitados se dispersaron, algunos al salón, otros a fumar en un silencio incómodo, Poirot se excusó. «Tengo una pequeña cita», le murmuró a Hastings, «con la doncella, Clara, una joven que quizás sepa más de lo que nadie imagina sobre anoche». El ala de servicio de Greyston estaba tranquila, un mundo diferente a las grandes habitaciones de la planta superior. Pasillos estrechos, pulidos por años de uso, conducían a una pequeña sala donde Poirot encontró a Clara esperando. Era una chica delgada de 19 o 20 años, con el cabello rubio recogido a toda prisa y ojos rojos que denotaban lágrimas. Se levantó al entrar, retorciendo su delantal con nerviosismo. «Ah, señorita», Poirot dijo amablemente, «no tenga miedo, no estoy aquí para acusar, solo para comprender. Siéntese, te lo ruego». Ella obedeció, sentándose en el borde de una silla de madera. Hastings, que se había unido a ellos, permaneció en silencio cerca de la puerta. «Encontró el cuerpo esta mañana», empezó Poirot en voz baja. «Dígame, con sus propias palabras, ¿qué vio?» Clara tragó saliva con dificultad. «Eran como las 7:30, señor. Le subía el desayuno, como me dijo la señora Benson. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Pensé que quizá estaba dormido, así que entré. Estaba en el suelo junto a la cama. Tenía la mano fría cuando la toqué. Grité y Benson vino corriendo. «¿Notaste algo inusual, señorita? ¿Algo fuera de lugar?» dudó. «Solo la ventana. Estaba entreabierta. Me pareció extraño porque anoche hacía frío, y las cortinas entraban con el viento, aunque no había viento». Poirot asintió lentamente. «La ventana, sí, interesante. Y dice que eran las 7:30. ¿Había alguien más despierto entonces?» «La señora Mayhew se levantó temprano, señor. La vi en el pasillo.
Dijo que no podía dormir. Estaba pálida, incluso asustada. Pensé que quizá había estado llorando. Poirot intercambió una rápida mirada con Hastings. ¿Y esto fue antes de que descubriera el cadáver? Sí, señor. Hace solo unos minutos. Está bien. Dime, Clara, ¿recibió el señor Ridgewell alguna visita anoche? ¿Quizás después de cenar? Clara frunció el ceño, concentrada. Que yo sepa, no, señor, pero llevaba bandejas de té al salón sobre las 10:30 y vi a la señorita Dane en el pasillo, cerca de su habitación. Parecía nerviosa. Cuando me vio, dijo que se había perdido. Ah, murmuró Poirot. Se perdió, sí. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Ay, señor, es terrible. El señor Ridgewell siempre parecía tan amable. ¿Por qué alguien? Poirot levantó una mano con suavidad. Calla, niña. No te corresponde a ti llevar la carga de la razón. Has hecho bien, está bien. Se levantó con voz suave pero autoritaria. Una última pregunta, por favor. ¿Notaron algo en la mano del señor Ridgewell? Frunció el ceño. No, señor. Solo que uno de sus dedos parecía manchado, como si hubiera sostenido un bolígrafo, tal vez. Bien, eso servirá perfectamente. Le tomó la mano suavemente, tranquilizándola. Me has ayudado más de lo que crees. Ahora vete y descansa. Que este asunto por ahora quede entre nosotros. Ella asintió, hizo una reverencia y se alejó silenciosamente por el pasillo. Cuando se fue, Hastings habló enseguida. Bueno, Poirot, eso parece bastante claro. La señora Mayhew madrugó con aspecto asustado. La señorita Dane rondando cerca de la puerta de Ridgewell. Hay algo sospechoso en ambas. Poirot rió suavemente. Ah, Hastings, tienes la mente de un soldado valiente, directo, intrépido, pero sin la sutileza de las pequeñas células grises. Empezó a pasearse por la estrecha habitación. Piensen, ¿la señora Mayhew se levantó temprano? Sí. ¿Pero por qué? ¿La conmoción de la culpa o la ansiedad del miedo? Quizás sospechaba algo, pero aún no saber. Y la señorita Dane dice que estaba perdida. Mentir es fácil, sí, pero no siempre sin propósito. Es posible que no viniera a matar, sino a mendigar o a amenazar. Hastings frunció el ceño. ¿Y qué hay de esa ventana? ¿Pudo haber entrado alguien desde fuera? Poirot sonrió levemente. Ustedes, ingleses, siempre con sus ventanas y sus huellas. No, Hastings. El asesino no era un fantasma en la niebla. Él o ella ya estaba dentro. Regresaron al salón principal, donde el murmullo de voces resonaba débilmente desde el salón. Poirot se detuvo junto a la escalera, con la mirada perdida. La casa, Hastings, es una sinfonía. Cada uno toca una nota, pero una es falsa. Escuchen atentamente y la oirán. En ese momento, Benson apareció de nuevo. La señora Mayhew me pidió que le dijera, señor, que se retirará temprano. Los acontecimientos de hoy la han trastornado mucho. Poirot arqueó ligeramente las cejas. Jubilarse anticipadamente, sostener. Qué curioso. Cuando la mente está turbada, la cama no trae paz, sino pensamientos. Al marcharse Benson, Hastings suspiró. ¿Aún sospechas de ella? Poirot sonrió. Sospecho de todos, Hastings. Es la única manera de ser justos. Más tarde esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio incómodo, Poirot estaba sentado solo en el estudio, con una sola lámpara iluminándole el rostro. Ante él yacían los fragmentos que había reunido, el papel quemado, la carta que trazaba las palabras. No puedo quedarme. La nota sobre el encuentro junto al lago, la fotografía de Evelyn Mayhew. Ordenó cada pista con cuidado, como si construyera un patrón musical. Habló en voz baja, casi para sí mismo. La dueña de la casa, unida al difunto por afecto. El abogado, ligado a él por algún asunto secreto. La joven, ligada por la emoción o el miedo. Y el anfitrión, ligado por la vergüenza. Todos los hilos conducen al señor Ridgewell. ¿Pero por qué? ¿Por qué debe morir ahora y no antes? Un leve sonido rompió el silencio, un crujido proveniente del pasillo. Poirot levantó la cabeza al instante. Unos pasos, ligeros y pausados, pasaron junto a la puerta. Se levantó en silencio, abrió la puerta un poco y se asomó. El pasillo estaba en penumbra, la lámpara del fondo parpadeaba. Por un instante, nada se movió. Entonces, apenas visible en la penumbra, una figura se deslizó por el rincón más alejado envuelta en sombras. Poirot observó con los ojos entrecerrados. Así es, el espíritu inquieto camina, y no de los muertos, sino de los vivos.
Cerró la puerta suavemente y se volvió hacia Hastings, que había vuelto a entrar, desconcertado. «¿Qué pasa?», susurró Hastings. Poirot se alisó la corbata con deliberada calma. «Nada, amigo. Solo la prueba de que la noche esconde más que sueños. Mañana volveremos a hablar con la señora de la casa, porque sospecho que su silencio no esconde culpa, sino miedo a la verdad que ya conoce». Apagó la lámpara, dejando el estudio a oscuras, salvo por el resplandor del fuego moribundo. Afuera, la niebla volvía a presionar las ventanas, tensa y vigilante, como si la propia mansión contuviera la respiración. Capítulo 5. Una confesión antes del amanecer. La tormenta de esa noche nunca amainó del todo, aunque amenazaba con cada suspiro del viento y gemido de los árboles fuera de la mansión Greystone. Una nube de niebla se había asentado de nuevo, espesa y húmeda, sofocando tanto el sonido como la luz. El reloj del pasillo dio las 2, y su lento y pausado repiqueteo resonó por los pasillos como el tañido de una campana por los muertos. Poirot no había dormido. Estaba sentado en el pequeño estudio contiguo a su habitación, con el tenue resplandor del fuego perfilando su inmaculada silueta. Ante él yacía el mismo conjunto de pistas, cada pieza una nota de la sinfonía que componía mentalmente. Un suave golpe sonó en la puerta. «Entra», dijo en voz baja. Hastings entró, vestido con una bata y con una expresión de leve exasperación. «Poirot, son más de las 2 de la mañana. ¿De verdad piensas seguir así toda la noche?» Poirot sonrió levemente. «Dormir, amigo, es para quienes tienen la conciencia tranquila. Esta noche, Greystone Manor no duerme. Puedo sentirlo. Cada mente girando, retorciéndose, ensayando su historia». Hastings suspiró. «¿Quieres decir que alguien más está despierto?» La mirada de Poirot se desvió hacia la ventana, donde la niebla se cernía sobre el cristal. «Alguien, sí. Quizás más de uno. Y uno de ellos, creo, espera el coraje para hablar». Se levantó con repentina energía, se ajustó los puños y tomó su bastón. «Ven, Hastings. Demos un pequeño paseo, en silencio». Los pasillos de Greystone estaban sumidos en el silencio. Las lámparas habían ardido con poca intensidad, proyectando más sombras que luz. El reloj de pie del vestíbulo marcaba solemnemente su paso. Poirot se movía con cautela felina, observando cada puerta, cada leve crujido de madera. Cerca del salón se detuvo. Un leve sonido, suave y apagado, resonó en el aire quieto. Un sollozo. Poirot intercambió una mirada con Hastings y luego se acercó. La puerta del invernadero estaba entreabierta, con una tenue luz en el interior. A través de la abertura vio a la señora Mayhew, con la bata bien ajustada y el cabello suelto sobre los hombros, de pie frente a la ventana, de espaldas. En su mano temblorosa había una carta. Poirot habló con suavidad. «Señora». Ella jadeó y se giró bruscamente. La carta se le escapó de las manos como un pájaro moribundo. «Monsieur Poirot, me ha asustado». «Le pido 1000 disculpas», dijo en voz baja entrando en la habitación. «Pero no es frecuente encontrar a una dama despierta a estas horas, llorando en soledad. Pensé que quizás necesitaba alguien que la escuchara». Le temblaban los labios, pero no dijo nada. Poirot se agachó, recogió la carta y se la devolvió. «¿Algo escrito, quizás, pero no enviado?» Lo apretó contra su pecho. «Por favor, no me preguntes. No lo entenderías». «Al contrario», murmuró Poirot. «Es mi deber comprender. Siéntese, señora. Hablemos, no como detectives y sospechosos, sino como almas humanas en la oscuridad». Tras una larga pausa, se dejó caer en la silla frente a él. La tenue luz del fuego le rozó el rostro, revelando el cansancio y el miedo profundamente grabados en sus rasgos. «Es todo tan desesperanzado», susurró, «tan enredado. Creí que lo había dejado todo atrás». Poirot esperó. Sabía que el silencio solía ser más persuasivo que las palabras. Finalmente, habló. «¿Sabes lo de Evelyn Ridgewell y yo?» «Sí, fuimos muy unidos antes de casarme, pero eso fue hace años. Cuando vino ayer a Greystone, me dije que solo eran negocios, que su visita no significaba nada. Pero me equivoqué». Hastings se inclinó ligeramente hacia adelante. Poirot le indicó que guardara silencio. La voz de la señora Mayhew se fue apagando. «Tenía cartas viejas. Dijo que me las devolvería, pero quería verme primero. Habló de nuestro pasado, cómo yo había cambiado, cómo él no. Le pedí que se fuera. Yo», rogó él. Pero dijo algo que me aterrorizó. Los ojos de Poirot brillaron. «¿Qué fue eso, señora?» Ella bajó la mirada. Él dijo:
Si yo no puedo tener paz, tú tampoco la tendrás. Se le quebró la voz. Creo que había estado bebiendo. Había algo salvaje en su mirada. Salí corriendo antes de que pudiera decir más. El tono de Poirot era serio. ¿Y esa fue la última vez que lo vio con vida? Ella dudó demasiado tiempo. Sí. La mirada de Poirot se suavizó, pero sus palabras fueron precisas como siempre. Disculpe, señora, pero sus ojos dicen... No, hay algo más, ¿no es así? Su compostura flaqueó. Se llevó la mano a la boca y susurró. Volvió a verme, más tarde esa noche. Ah, dijo Poirot inclinándose hacia adelante. Continúe. Me había acostado, pero oí un ruido afuera de mi puerta. Pasos. Luego su voz, baja y desesperada. Me rogó que abriera la puerta para oírlo. Me negué. Tenía miedo de que mi esposo despertara, y entonces oí otra voz. Poirot arqueó las cejas. ¿Otra voz? Sí, una voz de hombre, enojada. No pude oír las palabras con claridad, pero hubo forcejeo. Pensé que podría ser mi marido. Casi abrí la puerta, pero entonces todo quedó en silencio. Después de un par de minutos oí que alguien se alejaba. 2 pasos, no 1. Hizo una pausa, temblando. Eso fue todo. No me atreví a moverme hasta la mañana. El rostro de Poirot era indescifrable. ¿Esta segunda voz? ¿Estás seguro de que era de un hombre? Sí. Profundo. Duro. Me asustó. Poirot se levantó lentamente, pensativo, y no se lo contó a nadie. ¿Cómo iba a hacerlo?, dijo con amargura. Si mi esposo se hubiera enterado de la visita de Evelyn, de las cartas, lo habría destruido todo. Poirot inclinó la cabeza con tono amable. Señora, gracias. Ha hecho bien en decírmelo ahora. La verdad, aunque tarde, aún puede evitar más daños. Ella levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. ¿No crees que lo maté? Poirot la miró fijamente. No, señora. No creo que usted haya dado el golpe. Pero tiene en sus manos un hilo que podría llevarme al culpable. Él hizo una leve reverencia y la dejó allí, mirando fijamente el fuego moribundo, agarrando la carta arrugada como si fuera lo único que la mantenía atada a la cordura. De vuelta en el pasillo, Hastings habló de inmediato. «Poirot, así que ella hizo vía Ridgewell esa noche y oía a otro hombre. Esta podría ser la clave». «En efecto, Hastings, una llave. Pero, ¿de qué puerta? Debemos encontrarla». Se detuvieron junto a la escalera, donde un tenue resplandor apareció desde abajo. El sonido de voces silenciosas ascendía, voces masculinas, urgentes y bajas. Poirot le indicó a Hastings que lo siguiera. En la biblioteca, 2 figuras estaban cerca del fuego, Edward Marsh y el coronel Harrington. Hablaban en un tono que sugería tanto secretismo como miedo. «Le digo que si esto sale a la luz, nos arruinará a ambos», decía Marsh. «Debemos destruir el documento antes de que Poirot lo encuentre». La voz del coronel era sombría. «¿Y si ya lo ha hecho? Entonces debemos rezar para que no lo haya leído». Poirot salió a la luz. «Señores», dijo con suavidad, «parece que la oración ya no les servirá de nada». Ambos hombres se sobresaltaron violentamente. Marsh se llevó la mano instintivamente al bolsillo de su abrigo. Harrington se puso rígido, pálido. Los ojos de Poirot brillaron. «Habla usted de un documento. Permítame sugerir que se relaciona con el señor Ridgewell y con su muerte». La voz de Harrington era fría. «No tienes derecho...» «Al contrario», interrumpió Poirot con suavidad. «Tengo todo el derecho cuando un hombre yace muerto. Ahora, ambos me acompañarán mañana al salón. Allí tendremos una pequeña reunión, juntos. Creo que al amanecer la verdad empezará a revelarse». Se dio la vuelta para irse y añadió en voz baja: «No intenten quemar lo que ya arde en sus conciencias. El fuego, amigos míos, tiene una forma de revelar lo que busca ocultar». Mientras Poirot y Hastings subían las escaleras de nuevo, Hastings susurró: «Poirot, ¿qué quiso decir con eso de destruir un documento? ¿Podría estar relacionado con los negocios de Ridgewell?» La expresión de Poirot era pensativa. «Posiblemente, o quizás a algo mucho más personal. Pero una cosa es segura, mon ami. El fuego que mató a Ridgewell aún no se ha extinguido. Aún arde en sus corazones, en su culpa y en la carta que Madame Mayhew sostiene en sus manos temblorosas». Se detuvo frente a la puerta de su habitación, escuchando una vez más el murmullo de la casa, el crujido de las vigas, el suspiro del viento contra las ventanas, el pulso de los secretos que latían justo debajo del silencio.
Luego, en voz baja, dijo: «Mañana, Hastings, el amanecer traerá la confesión. Pero si es verdad o una nueva mentira, pronto lo veremos». Capítulo 6. El documento en el fuego. A la mañana siguiente, la niebla se había disipado, dejando la mansión Greystone envuelta en una luz pálida y húmeda. El frío de la noche anterior persistía, arrastrándose por los pasillos hasta el amplio salón donde Poirot había pedido a todos los personajes principales que se reunieran. Hastings, libreta en mano, siguió al detective mientras éste se movía con los pasos pequeños y precisos que tanto lo distinguían. Los ojos de Poirot brillaban, su bigote erizado con una excitación inusual, señal inequívoca de que ya había resuelto una parte del rompecabezas. «Observe, Hastings», susurró Poirot. «La mañana revela mucho. Quienes yacían en la oscuridad temen la luz. Hoy veremos quién la anhela y quién la teme». Los invitados se habían reunido en silencio. La señora Mayhew permanecía sentada rígida junto a la chimenea, con las manos entrelazadas en el regazo y los ojos aún ensombrecidos por la inquietud de la confesión de la noche anterior. El coronel Harrington permanecíase a un lado, inquieto y jugueteando con sus gemelos. Violet Dane se relajaba con estudiada indiferencia, aunque su mirada penetrante recorrió constantemente la sala. La expresión de Edward Marsh era estoica, pero la palidez de su rostro delataba tensión. Leonard Mayhew, el anfitrión, parecía exhausto, tamborileando nerviosamente con las manos sobre las rodillas. Poirot entró, menudo e inmaculado, con un cuaderno encuadernado en cuero. Se detuvo en el umbral, observando la habitación como si midiera el peso de cada mirada. «Señoras y señores», comenzó con voz serena pero autoritaria, «les agradezco su puntualidad. Entiendo que los sucesos de ayer fueron, ¿cómo decirlo?, inquietantes. Pero para ser sinceros, debemos hablar juntos». Se acercó a la chimenea, señalando las cenizas aún calientes del fuego de la noche anterior. «Es aquí», dijo, «donde reposa una de las pistas más importantes, un documento destruido, o eso creen algunos. Sin embargo, el fuego, como la memoria, no borra del todo, deja huellas». Hastings abrió mucho los ojos. «¿Te refieres a la carta de Richwell?» Poirot sonrió levemente. «Quizás, mon ami, o quizás algo completamente distinto. Ya veremos». Se inclinó ligeramente hacia adelante, examinando las cenizas con ojo experto. Con las manos enguantadas, extrajo unas pequeñas pinzas y comenzó a clasificar los restos, extrayendo con cuidado fragmentos de papel ennegrecido. Uno a uno, los pedazos fueron colocados en una bandeja cercana. «Observen», dijo Poirot señalando los fragmentos. «Algunas letras, algunas palabras. Por separado, carecen de significado. Juntos revelan intención, motivo, incluso miedo». Hastings se inclinó, leyendo en voz alta, vacilante. «No puedo quedarme. Tengo que ver. Bombay. Evelyn». Poirot asintió. «Ah, sí. Surge un patrón. El señor Ridgewell no estaba de visita solo por placer. Llevaba algo consigo. Cartas, quizás, del pasado. Y una, la más peligrosa, cayó en manos de quienes deseaban ocultarla». Se enderezó, recorriendo con la mirada al grupo reunido. «Dígame, coronel Harrington, usted y el señor Marsh hablaron anoche en la biblioteca sobre la destrucción de un documento. ¿Podría aclararlo, por favor?» El coronel se sonrojó. «Solo estábamos hablando de precauciones, señor Poirot. Le aseguro que no hay nada inapropiado». Poirot levantó un dedo pequeño y perfecto. «Ah, pero sí precauciones. Para proteger el nombre, la reputación, la vida. Muy humano, ¿no? Sin embargo, verán, caballeros, el documento que pretendían destruir ya me había hablado, a través de las cenizas». Edward Marsh se ajustó las gafas bruscamente. «No veo...» La mirada de Poirot se dirigió a él. «No ves nada porque... miedo lo que ves. Pero el miedo es transparente. Revela más que las palabras. El documento en cuestión, con lo que fuera que contuviera, ha sido parcialmente preservado por el fuego, y con él tus intenciones han sido traicionadas». La mano de Marsh tembló levemente. «No puedes probar». Poirot hizo un gesto elegante con la mano. «¿Probar? No, mi amigo. Eso es cosa de los tribunales, pero yo observo, deduzco, escucho. Y la evidencia, el comportamiento, las cenizas, los fragmentos. Cuenta una historia que ninguna negación puede ocultar». Se volvió hacia la señora Mayhew, quien había permanecido en silencio todo el tiempo. «Señora, anoche confesó haber visto al señor Ridgewell y haber oído otra voz. Su valentía al decir eso es admirable. Sin embargo,
Falta una pieza, un hecho vital. ¿Por qué el señor Marsh y el coronel temían tanto el documento o la carta? La señora Mayhew bajó la mirada, mordiéndose el labio. Contenía asuntos de negocios, de propiedades, pero también correspondencia personal. Ridículo, quizá, pero delicado. Amenazó con revelar algo del pasado, un secreto que creía enterrado hacía tiempo. Los ojos de Poirot brillaron. Ah, así que no pudo quedarse. Amenazó con delatarme, y aún así, ¿qué hizo usted, señora? Tragó saliva. No lo vi, solo lo oí. Pensé que la carta bastaría para mantenerlo. Alejado, Poirot asintió. La carta, sí, pero las cartas se pueden leer, ¿no? ¿Y qué hay de la acción, señora? ¿Vio a alguien en el pasillo esa noche? Abrió los ojos de par en par y negó con la cabeza. No, solo pasos, lejanos. No lo reconocí. Pensé que tal vez alguien más, alguien que deseaba que se fuera. La mirada de Poirot recorrió la habitación. En efecto, y ese alguien, Hastings, aún no ha sido revelado, pero su presencia se delata por lo que hemos observado. El miedo, el sueño intranquilo, las miradas ansiosas. Hastings se inclinó hacia adelante y susurró. Poirot, ¿cree que la otra voz que oyó? Exactamente, Hastings. Ese es el hilo que debemos seguir. Alguien más tenía asuntos con el señor Richwell, asuntos que no podían esperar hasta el amanecer, y ese alguien, Poirot hizo una pausa, observando al grupo con su mirada penetrante. Ya estaba dentro de la casa. La sala quedó en silencio. Incluso Violet Dane, que había permanecido inmóvil, se irguió, con las manos apretadas en el regazo. La mirada de Poirot se detuvo en la joven. Señorita Dane, me han dicho que anoche estuvo cerca de la habitación del señor Richwell. Le ruego que nos explique qué la trajo allí exactamente. Violet se sonrojó, pero su voz sonó firme. Quería ver si había recibido algún mensaje. Curiosidad, nada más. Poirot sonrió, ligeramente divertido. La curiosidad es una compañera peligrosa, y sin embargo es honesta, ¿no? Para algunos. Se volvió hacia la chimenea. Ahora, Hastings, creo que podemos intentar una reconstrucción. Sabemos que Richwell recibió una carta, amenazándolo o recordándole algún asunto del pasado. Sabemos que esa carta, o quizás otra, era temida por dos de nuestros caballeros aquí presentes. Señaló sutilmente a Marsh y Harrington. Sabemos que la señora Mayhew y quizás la señorita Dane estaban cerca. Y sabemos que la segunda voz, la de un hombre, fue oída por la señora de la casa antes del amanecer. Hastings frunció el ceño. Poirot, ¿está sugiriendo? Sugiero, dijo Poirot con calma, que el asesino o la persona que asestó el golpe fatal no fue el propio Richwell, ni una sombra del exterior, sino alguien presente en esta habitación o en otro lugar de la casa durante la noche. Se inclinó para examinar las cenizas una vez más, con los dedos tamizando delicadamente los fragmentos carbonizados. Y un fragmento, lleva el rastro de un nombre escrito en tinta. Solo queda una parte, pero suficiente para indicar el camino. Hastings miró más de cerca. ¿Quién se llama? Poirot se enderezó con sus ojillos brillantes. Ah, Hastings, nos acercamos. Y cuanto más nos acercamos, más se revelan los hilos enredados de la codicia, el miedo y el deseo. Este documento, este incendio, nos ha dicho más que cualquier testigo. Levantó un solo trozo carbonizado, recorriendo con cuidado el contorno de las letras. Mañana, Hastings, reuniré a todos los sospechosos, y entonces, la verdad resurgirá de las cenizas. Afuera, la niebla se había disipado por completo, y la luz del sol se filtraba débilmente por los altos ventanales, iluminando el salón con un suave y tenue resplandor. Pero dentro, la habitación aún albergaba el peso de los secretos, esperando a que Poirot los desenterrara. Capítulo 7. Susurros en el pasillo. La mañana había amanecido con una calma engañosa en la mansión Greystone. La niebla que había envuelto los terrenos la noche anterior se había desvanecido por completo, dejando al descubierto los jardines, aún cubiertos de rocío, y el lago, pálido y brillante bajo la tenue luz del sol. Sin embargo, dentro de la casa, la atmósfera seguía siendo pesada, y cada habitación resonaba con una tensión tácita. Poirot se movía con su habitual precisión por los pasillos, con las manos enguantadas a la espalda y sus neuronas a toda marcha. Hastings lo seguía, libreta en mano, con los ojos muy abiertos mientras intentaba seguir el ritmo rápido y calculado de su amigo. «Observe, Hastings», murmuró Poirot.
Cómo engaña la calma de la mañana. La tormenta no está afuera, no, está aquí, en corazones que no pueden descansar. Hastings miró las puertas cerradas que bordeaban el pasillo. ¿Quieres decir que alguien está planeando algo más? ¿O solo les preocupa lo que ya pasó? Poirot ladeó la cabeza. Preocupación, sí, pero la preocupación nunca es ociosa, susurra. Y si uno escucha atentamente, como yo, puede oír lo que el miedo quiere decir. Su primera parada fue el ala de servicio, donde Clara, la criada, había sido asignada para ordenar los pasillos. Levantó la vista al acercarse, frotándose nerviosamente las manos en el delantal. «Ah, señorita», Poirot dijo con suavidad, «hablaremos otra vez. Dígame, ¿notó algo más anoche? ¿Algún sonido? ¿Algún movimiento, por pequeño que fuera?» Clara dudó, mientras sus dedos retorcían el dobladillo de su vestido. «Bueno, se oían susurros, señor. Desde el pasillo, fuera de la habitación del señor Ridgewell. Voces bajas, apresuradas. No vi quiénes eran, pero hablaban en un tono que me dejó helada. Los ojos de Poirot brillaron. «Ah, ¿y el contenido?» Dijeron algo sobre una carta. Un hombre dijo que había que encontrarla. Otro dijo que era demasiado tarde. Poirot asintió lentamente. «Merci, mademoiselle. Eso es muy útil». Se volvió hacia Hastings. «¿Lo ve, Hastings? Los hilos se multiplican. Los susurros, las sombras. Todo converge en el documento, la carta, el secreto». Hastings frunció el ceño. «Pero si la carta fue destruida, o parcialmente quemada, ¿qué importancia podría tener?» «Ah, mi amigo», dijo Poirot con una sonrisa. «Para algunos, la idea, verdad es más peligrosa que la verdad misma, y estos hombres temían ser expuestos. El miedo hace que los hombres actúen de forma extraña». Continuaron por el pasillo hacia la biblioteca. Poirot se detuvo ante la puerta y colocó suavemente una mano enguantada en el picaporte. «Hastings, escuche con atención. El pasillo mismo esconde secretos, pasos, puertas, susurros. Todo es testimonio». Un leve crujido resonó por el pasillo y Poirot entrecerró los ojos. «Ah, aquí hay un susurro así». De las sombras de la puerta de la biblioteca emergió Violet Dane, con expresión cautelosa y postura tensa. Miró a su alrededor antes de hablar, en voz baja y apresurada. «No quería que nadie me oyera anoche, pero lo vi, a Ridgewell y a otro hombre. Discutieron cerca del invernadero. No sé de qué. Solo escuché fragmentos. Algo sobre un pago, algo sobre deudas y una advertencia». Los ojos de Poirot brillaron. «Merci, mademoiselle». ¿Y reconoció a alguno de los dos? No. Estaba demasiado lejos y la habitación estaba a oscuras. Pero la voz de uno era aguda, autoritaria. La del otro susurraba como si temiera ser oído. Muy interesante. Poirot se volvió hacia Hastings. «Hastings, ¿observa el patrón? Dos hombres, envueltos en el secreto, y sin embargo, cada uno actúa de forma diferente. Uno audaz, otro cauteloso, y todos relacionados de alguna manera con la muerte del señor Ridgewell». Hastings negó con la cabeza. «Es confuso, Poirot. ¿Cómo puede uno ver y oír tanto y aún así no reconocer al asesino?» Poirot sonrió levemente. «Paciencia, Hastings. Hay que observar sin juzgar, escuchar sin hablar. El más mínimo detalle, demasiado pequeño para la mayoría, nos guiará». El detective condujo a Hastings hacia el estudio, moviéndose con cautela, midiendo cada paso. Los rumores, las reuniones secretas, los fragmentos quemados. Todo apunta a algo, amigo. Pero ¿por dónde empezar la reconstrucción? Hastings, desconcertado, preguntó: «¿Crees que el asesino de Ridgewell todavía está aquí en la casa?» Poirot asintió. «Sí, Hastings. Y más aún, creo que el culpable está inquieto. Por eso los pasillos nos hablan en susurros». Se detuvieron frente al salón, donde la familia comenzaba a reunirse de nuevo. La mirada de Poirot los recorrió, notando las sutiles tensiones. Marsh, jugueteando con su reloj. Harrington, ajustándose los gemelos con nerviosa precisión. Violet Dane, con la mirada revoloteando de una persona a otra. La señora Mayhew, serena pero pálida. «Observe», susurró Poirot, «cómo la culpa se manifiesta de forma diferente. Cada sospechoso es una nota en la cuerda. Sin embargo, solo uno, es la nota disonante». Hastings frunció el ceño. «¿Y ya sabes cuál?» La sonrisa de Poirot era enigmática. «Paciencia, Hastings. La sinfonía debe alcanzar su punto culminante.
Solo entonces se revelará la disonancia. La puerta del pasillo crujió y una sombra se movió velozmente por la pared. Los ojos de Poirot la siguieron como un halcón. Ah, alguien se mueve y con un propósito. No vaga sin rumbo, sino buscando. Observe, Hastings. El asesino está impaciente. Teme ser descubierto, pero no puede descansar. Hastings susurró. ¿Podría ser Marsh o Harrington? Quizás, amigo, quizás, pero hay sutilezas. Presta atención a los pies, al peso, al ritmo. Cada uno revela carácter. Un leve sonido les llamó la atención, el crujido de un papel en el pasillo, fuera del invernadero. La mano enguantada de Poirot se dirigió a la puerta. Hastings, vigile. Es hora de enfrentarse a las sombras. Dentro del invernadero, el sol de la mañana se reflejaba en el cristal, proyectando una luz fragmentada sobre el suelo de mármol. Allí, agazapado cerca de la mesa de helechos, había un fragmento de papel, medio carbonizado, pero perfectamente conservado. Poirot lo recogió con cuidado. Lo examinó bajo la luz, recorriendo las letras con los dedos. Ah, oui. Aquí está la clave que lo une todo. Un fragmento, pero suficiente para indicar el motivo, la presencia y la intención. Hastings se inclinó. ¿Y apunta a la segunda voz que escuchó la señora Mayhew? Poirot asintió. Exactamente. Este fragmento nos dice quién estaba allí, qué se dijo, y quizás, por qué murió Ridgewell. Se levantó y encaró a la familia reunida, sosteniendo el fragmento como un director de orquesta alzando su batuta. «Mesdames, messieurs», dijo con voz firme, «la noche ha hablado. A través de susurros, pasos y fragmentos de papel, hemos sabido que una persona actuó bajo la influencia del miedo y la desesperación. Los pasillos han hablado y el fuego ha revelado su secreto». Un silencio invadió la sala. Incluso el reloj pareció detenerse, como esperando la revelación. Poirot continuó, recorriendo con la mirada cada rostro. Antes de continuar, Hastings, debemos reunir a cada sospechoso individualmente. Hay más por descubrir, y cada vacilación, cada mirada, cada susurro, es parte del tapiz. Se acerca el momento en que todas las sombras convergerán. Hastings susurró. «¿Poirot? ¿Cree que ya sospechan de usted?» Poirot sonrió débilmente, casi imperceptiblemente. «Ah, Hastings, la sospecha es una herramienta, no un peligro. Que sospechen. Eso solo los acerca más a revelarse». El detective se giró hacia el pasillo, su pequeña figura serena y tensa, sus ojos moviéndose de una puerta a otra. «El juego continúa», dijo en voz baja, «y pronto veremos qué susurro hablará más fuerte». Capítulo 8. El enfrentamiento en el conservatorio. A media mañana, la tensión en la mansión Greystone se había vuelto casi tangible. La luz del sol que se filtraba por los altos ventanales iluminaba las motas de polvo que flotaban en el aire como diminutos espectros, pero no contribuía a disipar la opresiva atmósfera de inquietud. Cada paso resonaba por los pasillos, cada susurro parecía amplificado y cada mirada cargaba de sospecha. Poirot avanzaba en silencio por el pasillo que conducía al invernadero, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada alerta. Hastings lo seguía de cerca, observando la precisión con la que su amigo medía cada paso, cada sutil matiz de sonido. «Los pasillos, Hastings», dijo Poirot en voz baja, «están llenos de memoria. Recuerdan cada paso, cada murmullo, y hoy serán testigos del enfrentamiento de la verdad». Hastings asintió, intentando armarse de valor. «¿De verdad crees que el culpable se revelará si lo confrontan?» La mirada de Poirot estaba fija al frente. «No se rebelarán. Ah, no, mon ami. Pero actuarán, traicionarán o flaquearán. Y en ese momento veremos claramente el rostro de la culpa». El invernadero era una habitación de cristal y luz, llena de plantas tropicales cuyas hojas brillaban con el rocío matutino. El aroma a tierra húmeda se mezclaba con el tenue perfume de los lirios, creando una atmósfera embriagadora, casi sofocante. La señora Mayhew ya estaba allí, sentada en el sofá de mimbre, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo y la carta aún arrugada entre los dedos. Poirot se acercó a ella con su habitual calma y cortesía. «Señora», dijo, «hablaremos juntos, sí. Pero primero deseo hablar de algo». Señaló el cenicero con fragmentos carbonizados sobre la mesita cerca de la chimenea. «Hastings, los fragmentos. Y fíjate cómo están alineados». Hastings se inclinó, con cuidado de no perturbar la disposición de Poirot. «Son fragmentos de la carta, pero aún está incompleta». «Sí», dijo Poirot en voz baja,
Y ahí reside la brillantez de la deducción. Incluso incompleto, un fragmento puede revelar el motivo, la presencia e incluso el momento de un acto. Observe, Hastings. La carta hablaba de amenazas, de secretos y de una reunión cerca del lago. La señora Mayhew se estremeció levemente al mencionar el lago. Poirot la miró a los ojos. «Ha visto las consecuencias de esta carta, señora, y sin embargo, otros la temían más que usted». «¿Por qué?», dudó. Porque implicaba a otros, no solo a mí. Esa noche oí voces, discutiendo en los pasillos. 2 hombres, creo. Hablaban con urgencia de destruir la carta. Una voz era autoritaria, la otra vacilante. La expresión de Poirot era tranquila, casi amable. «¿Y estas voces, señora? ¿Las reconoce?» «No», susurró. «Pero esa voz autoritaria, me temo que es de Edward Marsh». Hastings abrió mucho los ojos. «Poirot, eso concuerda con lo que dijo Clara. Las voces que oyó, y Marsh y el coronel Harrington estaban hablando del documento anoche». Poirot asintió. «Exactitud. Pero la evidencia debe observarse, no suponerse. Y por eso estamos aquí, en el invernadero, donde la observación y la confrontación se unen». Dirigió su atención a la puerta, donde Marsh lo esperaba, llamado por Poirot. Edward Marsh entró con expresión cautelosa y las manos apretadas a los costados. El coronel Harrington lo siguió poco después, con la postura rígida por la inquietud. Los ojos de Poirot recorrieron la habitación, observando cada tic, cada mirada fugaz. «Señores, Madame, Mayhew ha tenido la amabilidad de contarnos lo que escuchó anoche. Ahora les toca de ustedes. Díganos, ¿cuál era su propósito en el pasillo?» Marsh apretó los labios con fuerza. Solo estábamos hablando de negocios. Nada inapropiado». Los ojitos de Poirot brillaron. «Negocios, sí. Y sin embargo, el negocio implicaba secretismo, miedo y un fragmento de papel que podía arruinar reputaciones. Dígame, Marsh, ¿le temblaba la mano anoche por culpa o por anticipación?» Marsh se puso rígido. «No sé a qué te refieres». La mirada de Poirot era firme, implacable. «Ah, sí que lo sé. El fragmento que intentaba destruir, ¿no le preocupaba incluso más que a la señora Mayhew? Temía su revelación, y sin embargo no lo destruyó por completo. ¿Por qué?» Harrington se removió incómodo. «Te lo dije, era por precaución, nada más». Poirot sonrió levemente. «Precaución, sí. Pero el miedo, señor, nunca es neutral. El miedo lleva a los hombres a actuar precipitadamente, a hablar con imprudencia y a revelar más de lo previsto. Y la noche me ha dicho todo lo que necesito saber». Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en él. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve susurro de las hojas agitadas por la leve brisa matutina que entraba por las ventanas abiertas. Poirot caminó lentamente por la habitación, sin apartar la vista de Marsh. «Verá, Hastings», dijo en voz baja. «El documento era temido porque revelaba la verdad, y la verdad en manos de los imprudentes puede ser fatal». Se detuvo cerca del centro del invernadero. «Ahora, señor Marsh, coronel Harrington, díganme, ¿qué ocurrió después de que la señora Mayhew oyera las voces? ¿Salieron de la casa o confrontaron al señor Ridgewell?» Marsh tragó saliva. Fuimos a hablar con él. No pretendía hacerle daño, solo convencerlo de que debía retener la carta hasta que se aclarara el asunto». Poirot asintió lentamente. «Ah, sí. Y sin embargo, el señor Ridgewell yace muerto. Y el fragmento indica que se resistió, ¿no? Los fragmentos Hastings indican que hubo forcejeo». Hastings frunció el ceño. «¿Poirot? ¿Insinúa que lo golpearon?» La mirada de Poirot era precisa. «Sugiero, Hastings, que el acto fatal no fue premeditado ni calculado. Fue resultado del miedo, la desesperación y la incapacidad de controlar la situación. Un momento de acción impulsiva, trágicamente efectivo». Se volvió hacia Marsh con voz serena pero firme. «Señor, las neuronas observan más de lo que usted anticipa. Su conversación con el coronel Harrington, su presencia cerca de la habitación del señor Ridgewell, los fragmentos de papel, todo apunta a su implicación, y sin embargo, queda un elemento, un detalle que lo cuenta todo». Hastings se inclinó hacia adelante con el corazón latiéndole con fuerza. «Poirot, ¿la segunda voz que oyó la señora Mayhew?» Poirot asintió. «Exactitud, Hastings. Esa voz, la imperiosa y urgente, pertenecía a Marsh. Se enfrentó a Ridgewell esa noche,
no para matar, sino para intimidar, y cuando Richwell se resistió, se desató el forcejeo. Siguió una consecuencia fatal, imprevista, desmedida, pero irreversible. Los labios de Marsh se separaron y luego se cerraron. El rostro de Harrington estaba pálido, pálido. La señora Mayhew jadeó, agarrando la carta con fuerza. La voz de Poirot era suave, casi filosófica. ¿Lo ve, Hastings? El miedo y la desesperación pueden ser más letales que la malicia. Una carta, un fragmento, susurros en el pasillo, todos conspiran para revelar la verdad. Y la verdad, a diferencia del fuego, no se puede destruir. Hizo una pausa, observando al grupo. Ahora debemos comprender los motivos, el momento oportuno y la oportunidad. Toda acción tiene una causa, y cuando se entrelazan todos los hilos, el tapiz de los acontecimientos se aclara. La señora Mayhew susurró: «Poirot, ¿se hará justicia?». Los pequeños ojos de Poirot se encontraron con los de ella, serenos y precisos. La justicia, señora, es la consecuencia natural de la revelación. Cuando la verdad emerge, los hombres deben afrontarla. No nos corresponde apresurarnos, solo observar, deducir y guiar. Se acerca el momento de la revelación, cuando todos los sospechosos estén reunidos y la verdad final salga a la luz. Hastings exhaló. La tensión se alivió ligeramente, aunque el aire seguía cargado de expectación. «Poirot, ¿mañana presentará la solución?». Poirot asintió. «Mañana, Hastings, todo se revelará, cada engaño, cada mentira, cada sombra de miedo. Y entonces, el rompecabezas de Greystone Manor quedará resuelto». El invernadero permanecía en silencio. Las plantas tropicales brillaban a la luz de la mañana y los fragmentos de papel sobre la mesa contaban su silenciosa historia. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma esperara la revelación final. Poirot se alisó la chaqueta, alisando las líneas de su abrigo. «Que se cuezan en su ansiedad hasta entonces. El final debe ser preciso, deliberado y completo. La paciencia, Hastings, es la aliada del detective». Hastings asintió. «Lo entiendo, Poirot. Mañana se sabrá la verdad». La sonrisa de Poirot fue débil, casi imperceptible. «Sí, Hastings. Mañana las pequeñas células grises hablarán, y ningún susurro, ninguna sombra, ningún fragmento quedará sin oír». Capítulo 9. La Asamblea de las Sombras. El salón de Greystone Manor se había transformado al caer la tarde. Las sillas, normalmente desperdigadas en un desorden informal, estaban dispuestas en precisos semicírculos frente a la chimenea. El aire estaba cargado de anticipación, de esa que hace que incluso las habitaciones más comunes parezcan cargadas de electricidad. Afuera los jardines brillaban bajo un sol pálido, pero dentro la tensión era palpable, y la familia se movía como actores esperando el acto final. Poirot, impecablemente vestido, permanecía junto a la chimenea, con las manos pulcramente entrelazadas a la espalda. Hastings permanecía a su lado, libreta en mano, aunque sabía que no era momento para garabatear. El drama se desarrollaría con gran colorido. «Observe, Hastings», murmuró Poirot en voz baja, «cómo el miedo se manifiesta en la postura, en la mirada, en la vacilación. Los culpables, los ansiosos, los meramente curiosos, todos se delatan, cada uno a su manera sutil. Y hoy veremos estas traiciones como realmente son». Hastings asintió, intentando calmarse. «Nunca he visto a nadie tan tranquilo antes de una confrontación, Poirot. ¿Se siente nervioso alguna vez?». Poirot sonrió levemente. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y cálculo. «¿Nervioso? Mon ami, la mente del detective nunca está ociosa. Es concentrada, deliberada. El nerviosismo nubla el juicio. La observación es claridad. Y la claridad, Hastings, lo es todo». La familia reunida entró en silencio. La señora Mayhew se sentó cerca del lado izquierdo, con las manos entrelazadas, y la mirada ocasionalmente se dirigía a los fragmentos de papel expuestos en la mesita frente a la chimenea. Violet Dane se repanchingaba en una silla cerca del centro, intentando mantener la compostura, aunque su pie golpeaba intermitentemente la alfombra. Marsh y Harrington permanecían de pie cerca del lado derecho, intercambiando miradas nerviosas. Leonard Mayhew, el anfitrión, permanecía sentado rígidamente, con los nudillos pálidos presionando los brazos de su silla. La mirada de Poirot recorrió la sala con meticulosa atención. «Mesdames et messieurs», comenzó con voz serena y autoritaria,
Nos hemos reunido aquí para hablar de un lamentable suceso. La muerte del señor Richwell, un hombre cuya vida, aunque breve en nuestra relación, ha dejado tras de sí preguntas que exigen respuesta. Hastings garabateó en voz baja, consciente de que el tono de Poirot, aunque sereno, tenía un peso tácito. Los sucesos de anoche, continuó Poirot, no son producto de la casualidad. Cada acción, cada susurro, cada fragmento de carta tiene un significado, y al observarlos con atención, estos fragmentos revelan una secuencia, un patrón, una verdad oculta incluso a quienes la perpetraron. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la asamblea. La sala estaba en silencio, salvo por el leve crepitar del fuego y el susurro de las hojas al rozar las ventanas. Poirot se acercó a los fragmentos de la carta que estaban sobre la mesa. Tomó un delicado trozo y lo levantó. Observe esto, Hastings. Solo es insignificante. Sin embargo, al unirlo con sus compañeros, cuenta una historia de miedo, desesperación y, en última instancia, de confrontación. Se volvió hacia la habitación. Señor Marsh, coronel Harrington, anoche hablaron con urgencia en el pasillo. Se intercambiaron palabras, se consideraron planes, y sin embargo, la noche fue testigo de algo más que palabras. Fue testigo de hechos. Marsh apretó la mandíbula, pero permaneció en silencio. Las manos de Harrington temblaron levemente al apretarlas. Poirot continuó. Madame Mayhew, usted oyó una segunda voz. Describió pasos, palabras, urgencia. Y usted, señorita Dane, observó la llegada cerca del invernadero, ¿correcto? Los ojos de Violet Dane se abrieron imperceptiblemente. Sí, pero solo brevemente. En efecto, dijo Poirot con suavidad, y todas estas observaciones, al reunirlas, crean un tapiz de acontecimientos que llevaron a la prematura muerte del señor Richwell. Hizo una pausa, dejando que la sala asimilara sus palabras. Sin embargo, el tapiz está incompleto sin el hilo conductor del motivo, la razón por la que un hombre podría enfrentarse a otro en secreto, impulsado por el miedo y el deseo de proteger un secreto. Hastings susurró. Poirot, ya sabes quién es, ¿verdad? Los ojos de Poirot brillaron. Paciencia, Hastings, paciencia. Todo se revelará. Se acercó a la chimenea y recogió un fragmento de papel particularmente carbonizado. Sosteniéndolo ante la asamblea, habló lenta y deliberadamente. Este fragmento, aunque dañado, lleva el contorno de unas palabras que revelan intención, miedo e identidad. Es aquí donde se encuentra el primer hilo. ¿Quién temió tanto ser descubierto que la confrontación se volvió inevitable? ¿Quién permitió que la desesperación se impusiera a la precaución? Marsh se removió en su silla, y Hastings notó una leve mancha de sudor en su labio superior. Harrington permaneció rígido, pero sus nudillos se pusieron aún más blancos al agarrarse al brazo de la silla. La mirada de Poirot recorrió la habitación. La segunda voz, oyó Madame Mayhew, pertenecía a un hombre familiarizado con los movimientos y secretos de Richwell. Era una voz que daba órdenes, pero vacilaba al encontrar resistencia. Una voz audaz, pero sin premeditación maliciosa. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Y esa voz, dijo Poirot en voz baja, es la de Edward Marsh. Una respiración colectiva recorrió la habitación. Marsh entreabrió los labios y luego los cerró, y Harrington palideció. La señora Mayhew jadeó suavemente, apretando la carta con más fuerza, mientras Violet Dane, inconscientemente, se llevaba la mano al pecho. Poirot levantó otro fragmento. ¿Y el motivo? Aquí, en esta frase incompleta, reside la clave. Una referencia a deudas pasadas, una advertencia y el intento de evitar la revelación. Usted, Monsieur Marsh, intentó suprimir la carta no por malicia, sino por miedo a ser descubierto. Se produjo una confrontación, imprevista, desmedida, y trágicamente, el señor Richwell fue alcanzado. Hastings susurró. Poirot, ¿entonces fue accidental? La mirada de Poirot permaneció firme. Accidental en su intención, sí. Fatal en su resultado, sin duda. Sin embargo, la ley considera el acto independientemente de la intención. Capítulo 10. Los hilos se desenredan. La tarde descendía lentamente sobre Greyston Manor, envolviendo los jardines y terrazas en una suave penumbra plateada. Dentro de la casa, sin embargo, la atmósfera era electrizante. Cada sombra se amplificaba con la luz parpadeante de la lámpara,
Cada paso resonaba como un redoble de tambor de anticipación. Poirot permanecía de pie cerca del centro del salón, pequeño y preciso, con las manos cuidadosamente entrelazadas a la espalda, observando a la familia reunida. Hastings se quedó un poco atrás, testigo silencioso de cada gesto del detective. «Observe, Hastings», murmuró Poirot, cómo la tensión tensa los músculos, acelera el pulso, agudiza la mirada. Cada persona aquí es una nota de un acorde, pero solo una es disonante, y esta noche la oiremos con claridad. Hastings asintió, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. Había una gravedad en la calma de Poirot que inquietaba incluso a los corazones más valientes. Poirot comenzó su discurso con una cadencia pausada que exigía atención sin levantar la voz. «Mesdames et messieurs, hemos observado mucho. Anoche, en pasillos sumidos en la oscuridad y los susurros, ocurrieron acontecimientos que nadie puede negar. Una carta, un fragmento y la sombra del miedo conspiraron para provocar una muerte prematura». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Los presentes, la señora Mayhew, Violet Dane, Edward Marsh, el coronel Harrington y Leonard Mayhew, se removieron inquietos en sus asientos. Incluso Violet, que había mantenido su compostura distante, ahora parecía rígida por la anticipación. Los ojitos de Poirot brillaron al continuar. Es notable, ¿verdad?, cómo persiste la verdad. Cenizas, susurros, fragmentos. Todo habla si uno sabe escuchar, y yo he escuchado. Caminó lentamente hacia la mesa donde yacían los fragmentos de la carta quemada, ordenándolos con delicadeza. «Observe, Hastings, no se puede ver el todo con una sola pieza. Sin embargo, al combinarlos, los fragmentos revelan el motivo, la oportunidad y, lo más importante, la presencia de los implicados». Hastings se inclinó con curiosidad. «Poirot ya sabe quién lo hizo, ¿verdad?» Poirot sonrió levemente. «Sí, Hastings, pero el conocimiento debe presentarse con precisión. De lo contrario, la lección, la revelación, pierde su impacto». Volvió la mirada hacia la señora Mayhew. «Señora, ha sido valiente al relatar lo que escuchó, aunque las sombras la asustaron. Oyó dos voces, una audaz y otra vacilante. Observó movimientos en los pasillos. Todos estos detalles son vitales». La señora Mayhew tragó saliva y asintió. «Sí, lo hice. Y sin embargo, señora», continuó Poirot, «hay un elemento crucial que usted no observó. La intención tras esos pasos, el razonamiento tras las palabras, la mano sutil que guió el acto fatal. Eso se lo revelaré ahora». Se giró hacia el lado derecho de la sala, donde Edward Marsh permanecía sentado rígidamente, con la mirada nerviosa fija en los fragmentos. «Señor Marsh, anoche confrontó al señor Ridgewell. Su motivo, el miedo a ser descubierto, era evidente. Quería suprimir la carta, evitar su revelación, y al hacerlo, actuó bajo presión y desesperación». Marsh apretó la mandíbula, pero permaneció en silencio. Sus manos temblaban levemente, delatando la compostura que luchaba por mantener. Los ojitos de Poirot brillaron. «Sin embargo, señor, el miedo es un cómplice torpe. Nubla el juicio, apresura la acción y, trágicamente, conduce a consecuencias imprevisibles. Usted no planeó un asesinato, no, pero el acto, impulsivo, desmedido, resultó en la muerte del señor Ridgewell». El coronel Harrington se removió incómodo. «Poirot, no puede estar seguro». La mirada de Poirot lo recorrió, fría e inflexible. «Harrington, los fragmentos, los susurros, los pasos, la vacilación, todo dice más que una simple negación. Usted fue cómplice del plan para suprimir la carta, aunque no del acto fatal en sí. Su presencia, su consejo, su apoyo, cada elemento guió al señor Marsh a la acción. Tomó un fragmento particularmente carbonizado, sujetándolo delicadamente entre sus dedos enguantados. Esta, Hastings, es la clave. Observe cómo se alinean las palabras. No puede revelar, debe evitar la confrontación, la letra, el tono. Todo apunta inequívocamente a la ansiedad de Marsh, su desesperación y su presencia en el pasillo aquella fatídica noche». Hastings se acercó más y murmuró. «Entonces, fue la carta la que desencadenó todo el evento». «Mais oui», respondió Poirot. «Un fragmento, una advertencia, un secreto. Las semillas del pánico y el miedo que llevaron a la tragedia. Y sin embargo, Hastings,
Observe cómo la debilidad humana multiplica las consecuencias. Uno no actúa aislado. Sombras, susurros, complicidad, todo converge para producir el resultado. Se enderezó, observando a la familia reunida con la serena autoridad que aceleró el pulso de todos los presentes. Y ahora, mesdames et messieurs, entendemos la secuencia completa. Richwell recibió una carta, amenazante, alarmante y reveladora, con asuntos que algunos querían mantener ocultos. Monsieur Marsh, con el consejo del coronel Harrington, se acercó a él para ocultar la revelación. Se produjo un enfrentamiento. El resultado fue la muerte, aunque no intencionada, y los fragmentos preservaron lo que la oscuridad buscaba borrar. La voz de Violet Dane tembló levemente al hablar. «Poirot, dice que Marsh lo hizo». La mirada de Poirot se cruzó con la de ella, firme e inquebrantable. Actuó, señorita Dane. Su mano, guiada por el miedo y el consejo, asestó el golpe fatal. La ley puede distinguir entre malicia e impulso, pero la observación, Hastings, ve la verdad en su totalidad. Hastings le massait system, susurró a Poirot. Así que fue desesperación, no un asesinato premeditado. Poirot asintió levemente. Exactitud, Hastings. Y ahí radica la tragedia. La debilidad humana, amplificada por el miedo, conlleva consecuencias inimaginables. Sin embargo, todo se aclara cuando uno observa, deduce y escucha los rumores de la casa. Se volvió de nuevo hacia el grupo. Ahora, la pregunta sigue en pie. ¿Qué harán con este conocimiento? ¿Justicia, castigo o misericordia? Eso lo decidirán las autoridades. Pero la verdad ha sido revelada y nada puede ocultarla. El rostro de Marsh palideció por completo. Parecía a punto de hablar, pero cerró la boca con un leve chasquido de resolución. Las manos del coronel Harrington permanecieron apretadas a sus costados, en un silencioso reconocimiento de lo sucedido. La señora Mayhew aferró la carta con fervor protector, pero su mirada estaba serena, aliviada de que el misterio se hubiera resuelto. La expresión de Violet Dane era indescifrable, pero había tensión en la rigidez de sus hombros. Los pasos cortos y precisos de Poirot lo llevaron de vuelta al centro de la habitación. Y así, amigos, los hilos se desenredan. Los fragmentos, los susurros, los pasillos han hablado. La historia está completa. Solo la ley debe ahora dictar sentencia. Hastings exhaló, invadido por una mezcla de alivio y asombro. Poirot, todo encaja. Cada pista, cada fragmento, cada detalle. Lo viste todo antes que nadie. Poirot sonrió levemente. Su mirada se desvió hacia los trozos de papel carbonizados. Hastings, observación, deducción, paciencia, las pequeñas células grises. Ven lo que otros pasan por alto, y esta noche Greystone Manor ha revelado su secreto, discretamente, como todos los secretos acaban por hacerlo. La habitación permaneció en silencio durante un largo instante, mientras el peso de la revelación se cernía sobre todos los presentes. El fuego crepitaba suavemente, como si reconociera la revelación de la verdad, y por primera vez desde la tragedia, la casa pareció respirar libremente, liberada de la tensión que la había dominado desde la mañana de la llegada de Richwell. Poirot se volvió hacia Hastings, hablando casi en voz baja. «Mañana, Hastings, las autoridades tomarán medidas, pero esta noche hemos presenciado cómo el miedo, el secretismo y la desesperación humanos convergen para forjar el destino. La mente es, sin duda, un laberinto, y sin embargo, con cuidado, paciencia y observación, incluso los hilos más enredados pueden desenredarse». Hastings asintió, con los ojos fijos en el detective, sabiendo que el rompecabezas había sido resuelto, no solo por casualidad, sino por la brillantez de una mente que no dejaba nada pasar por alto, nada dar por sentado, nada dejar sin observar. Y así, mientras la última luz del día se desvanecía y las sombras se reunían una vez más, Greystone Manor permaneció en silencio, guardando dentro de sus paredes las silenciosas consecuencias de la revelación, de la verdad al descubierto y de los hilos que Poirot había desenredado tan cuidadosamente. Capítulo 11. La revelación final. A la mañana siguiente, la familia de Greystone Manor se reunió de nuevo, esta vez con una peculiar sensación de expectación. Incluso los sirvientes, que hacía tiempo habían dejado de ser meros personajes secundarios en el drama que se desarrollaba, se movían con un silencio deliberado.
Presentiendo que el desenlace de los acontecimientos que tanto habían perturbado la casa era inminente, Poirot entró con su habitual aire de meticulosa compostura, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada recorriendo la sala con minucioso escrutinio. Hastings lo seguía de cerca, dejando el cuaderno abandonado por el momento, consciente de que la observación era más importante que el registro en este acto final. «Mesdames et messieurs», comenzó Poirot con voz serena, pero imbuida de una autoridad serena. «Hoy uniremos todos los hilos. Ayer hablamos de fragmentos, susurros y sombras. Ahora es el momento de revelar el patrón completo, la cadena de acciones y la verdad que las conecta a todas». Hizo una pausa para que sus palabras se asentaran. Todos los miembros de la casa estaban atentos, observando, escuchando, y su ansiedad tácita llenaba el aire. Poirot se acercó con delicadeza a los fragmentos de papel carbonizado que yacían sobre la mesita, ordenándolos con cuidado como si cada trozo fuera una pieza de un rompecabezas viviente. «Hastings, observe cómo encaja cada fragmento, solos, sin sentido, juntos, reveladores, innegables. Observe la caligrafía, el tono, la redacción. Hablan de miedo, desesperación y la intención de suprimir la revelación». Hastings se inclinó y susurró: «Poirot, estos fragmentos, ¿realmente contienen toda la historia?» «Pero sí, Hastings», respondió Poirot. «Cartas, fragmentos, observaciones, todo es testimonio, y al combinarlo con lo que hemos aprendido de los testigos, de los rumores en el pasillo y del comportamiento humano, el panorama se aclara». Se volvió hacia el grupo reunido, fijando la mirada brevemente en cada individuo. «Edward Marsh, anoche confrontaste al señor Richwell, impulsado por el miedo a ser descubierto. El coronel Harrington te aconsejó, animó o quizás presionó. Tus acciones, aunque impulsivas, tuvieron consecuencias trágicas. Las manos de Marsh se apretaron involuntariamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos se dirigían nerviosamente hacia los fragmentos sobre la mesa, incapaz de sostener la mirada penetrante de Poirot. Poirot continuó con voz serena y precisa. El enfrentamiento, que tuvo lugar cerca del pasillo, se intensificó. Richwell se resistió. Se produjo un forcejeo, y en el caos resultante, Monsieur Marsh atacó, asestando el golpe fatal. La intención, aunque no maliciosa en su origen, se volvió irrelevante ante las consecuencias. La ley y la verdad deben observar los resultados, no solo las intenciones. El coronel Harrington se removió incómodo. Poirot lo miró fijamente. «Y usted, coronel, estuvo presente en el consejo, brindando orientación, aunque no fue el instrumento de la muerte. Su papel fue consultivo, pero influyente. El miedo y el secretismo, cuando se combinan, pueden llevar a los hombres a la locura». La voz de la señora Mayhew tembló levemente. «¿Poirot? ¿Es por eso que... por eso se fue Richwell?» «Sí, señora», dijo Poirot con suavidad. «Es una combinación de miedo, secretismo y acción impulsiva. Los fragmentos, los susurros, el pasillo, cada uno confirma la secuencia. Es la verdad, ahora desvelada». Violet Dane, que había mantenido la compostura, finalmente habló. «¿Y la segunda voz que oí era Marsh?» Poirot inclinó la cabeza. «Exactitud. La voz imperiosa y urgente pertenecía a Edward Marsh. Usted la oyó, y aunque no vio con claridad, su observación contribuyó a confirmar la secuencia de los hechos. Incluso testigos involuntarios pueden contribuir a revelar la verdad». Hastings susurró: «Poirot, ahora todo encaja. Los fragmentos, las cartas, los pasos, las voces». Los ojos de Poirot brillaron. «Sí, Hastings. Y fíjese, la historia no trata solo de la culpa de un individuo. Trata de la debilidad humana, miedo, secretismo, desesperación, y de cómo estos rasgos, al combinarse, conducen a consecuencias inimaginables. El enigma, Hastings, no reside solo en el acto, sino en la psicología que lo impulsa». Poirot levantó un fragmento con delicadeza, recorriendo la tinta tenue con un dedo enguantado. Este fragmento, medio quemado, incompleto, revela no solo palabras, sino también motivo, momento y oportunidad. Monsieur Marsh, su miedo a ser descubierto, sumado a la resistencia del señor Richwell, creó el momento fatal. Y sin embargo, los fragmentos también revelan que otros estuvieron involucrados indirectamente, consultados, presentes, influenciados. La cadena causal es más larga que cualquier acción individual. Los labios de Marsh temblaron, y por primera vez pareció encogerse sobre sí mismo,
como si el peso de la observación fuera una fuerza física. El coronel Harrington evitó por completo su mirada, y la señora Mayhew apretó la carta contra su pecho, con una mezcla de alivio y aprensión persistente en los ojos. La atención de Poirot se desvió sutilmente hacia Hastings. Observe, amigo, la ley juzgará la acción, pero la comprensión humana exige reconocer la causalidad, el miedo y el impulso. Las pequeñas células grises ven más allá de la simple causa, revelan la interacción de la mente, el corazón y las circunstancias. Hastings asintió, sin poder ocultar su admiración. Es extraordinario, Poirot. Cada detalle encaja a la perfección. La pequeña figura de Poirot se enderezó, recorriendo la habitación con la mirada una vez más. Ahora, el paso final. Hay que tener en cuenta cada detalle. La noche de la muerte del señor Ridgewell estuvo llena de secretos, sombras y miedo. Los fragmentos de la carta revelan que Ridgewell poseía información que algunos temían que pudiera destruir reputaciones, revelar deudas o exponer indiscreciones pasadas. Ese miedo guió las acciones del Sr. Marsh e influyó en el consejo del coronel Harrington. Hizo una pausa, prolongando el silencio. Señora Mayhew, su valentía al relatar lo que escuchó ha sido invaluable. Violet Dane, su observación contribuyó a confirmar la secuencia. Y Leonard Mayhew, como anfitrión, su papel en el mantenimiento del orden, aunque no estuvo directamente involucrado, garantizó que los eventos se desarrollaran dentro de los confines de esta casa, razón por la cual los fragmentos se conservaron, y la verdad pudo salir a la luz. Marsh finalmente habló, con voz baja y temblorosa. Poirot, no quise decir, solo quería detenerlo. Nunca pensé. Poirot inclinó levemente la cabeza, como reconociendo tanto la confesión como la fragilidad humana que la cubría. En efecto, señor, la intención del corazón y el cálculo de la mente son distintos. El miedo y la desesperación no excusan la acción, pero la explican, y por eso la observación, la deducción y la paciencia son esenciales para descubrir la verdad. Retrocedió un paso, dejando que la sala absorbiera el peso de sus palabras. Los fragmentos, Hastings, los susurros, los pasos, el pasillo, el miedo, todos convergen en la inevitable conclusión. La verdad, aunque oscurecida, aunque fragmentada, no puede permanecer oculta para siempre. Debe ser observada, deducida y revelada. Hastings susurró. Poirot, todo es tan preciso. La secuencia, los motivos, todo. Poirot sonrió levemente. Exactitud, Hastings. Y ahora, la ley seguirá su curso. Pero las pequeñas células grises ya han hecho su trabajo, y la mansión Greystone podría finalmente encontrar la paz tras haber revelado sus secretos. Se volvió hacia la familia reunida, con la mirada firme pero serena. Mesdames et messieurs, el misterio está resuelto. Cada sombra, cada susurro, cada fragmento ha sido esclarecido. La justicia, ya sea legal o moral, seguirá su curso, y la verdad permanece clara e innegable. Un silencio se apoderó de la habitación. El fuego crepitaba suavemente, y por primera vez desde la llegada de Ridgewell se percibía una sensación de cierre, una sensación de que los hilos se habían desenredado, las sombras se habían dispersado, y la historia había llegado a su inevitable conclusión. Hastings exhaló, apoyándose ligeramente contra la pared. Poirot, se acabó, y sin embargo, parece que lo has visto todo desde el principio. Los ojitos de Poirot brillaron. Hastings, las pequeñas células grises ven lo que otros pasan por alto. Ese es el don y la responsabilidad del detective. Y ahora dejamos el resto al destino y a la ley. La verdad ha sido revelada, y la casa puede finalmente descansar. La casa permaneció en silencio, asimilando las revelaciones, dejando al descubierto el peso de la debilidad y el miedo humanos. La serenidad de Poirot nunca flaqueó. Su satisfacción era sutil, contenida y totalmente acorde con la precisión mesurada que lo había guiado hasta la revelación final. Y así, Greystone Manor, una vez un lugar de susurros y sombras, ahora se encontraba en un silencioso reconocimiento de la verdad, sus secretos expuestos, sus misterios resueltos y sus actores confrontados con las consecuencias del miedo, la desesperación y la fragilidad humana. Capítulo 12. Justicia y partida. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de los altos ventanales de la mansión Greystone, proyectando un tenue resplandor sobre el salón donde la familia se había reunido por última vez. La atmósfera, aunque más tranquila que en los tensos días anteriores, tenía una nueva intensidad,
un aire de ajuste de cuentas y reflexión. El misterio que se había apoderado de cada rincón de la casa había quedado al descubierto. Sin embargo, ahora, las consecuencias del miedo y la desesperación humanos exigían su reconocimiento definitivo. Poirot permanecía de pie cerca del centro de la sala, tan sereno y preciso como siempre, con las manos entrelazadas a la espalda. Hastings permanecía a su lado, observando la sutil oleada de emociones que se reflejaba en los rostros del grupo reunido. Cada individuo mostraba la huella de las revelaciones del día anterior: alivio, remordimiento, miedo persistente o silenciosa contemplación. «Mesdames et messieurs», comenzó Poirot con voz serena, pero con una autoridad que atrajo todas las miradas. «Ayer rastreamos los hilos de una desafortunada serie de acontecimientos. La muerte del señor Ridgewell no fue precipitada por la malicia, sino por el miedo, la desesperación y la debilidad humana. Cada susurro, cada fragmento, cada sombra ha sido ya esclarecida». Edward Marsh, sentado rígidamente junto a la chimenea, finalmente sostuvo la mirada de Poirot con el rostro pálido y demacrado. «Poirot, yo actué sin pensar en las consecuencias. Solo quería evitar que la carta fuera revelada». Poirot inclinó levemente la cabeza, con expresión serena. «En efecto, señor, la intención y la consecuencia son cosas distintas. El miedo lo impulsó, pero la ley, como la vida, debe juzgar los resultados, no las intenciones. Pero comprenda esto: reconocer el propio error, reconocer la verdad, es el primer paso hacia la redención». El coronel Harrington, de pie en silencio cerca, se aclaró la garganta. «Y yo, ahora me doy cuenta de que mi consejo, aunque dado sin mala intención, contribuyó a la tragedia. No preví que el miedo pudiera llevar a semejante desenlace». Los ojitos de Poirot lo miraron fijamente. «Exactamente, coronel. La acción humana rara vez existe en aislamiento. La influencia, el consejo y la proximidad pueden tener un peso imprevisto para quienes los ofrecen. Es una lección de responsabilidad y de observación, tanto de los demás como de uno mismo». La señora Mayhew, aún aferrada a la carta, exhaló profundamente. Yo solo quería entender qué había pasado, saber la verdad. Nunca imaginé... La mirada de Poirot se suavizó. «Señora, el coraje a veces es silencioso. Se expresa no en hechos, sino en testimonios. Sus observaciones y su honestidad ayudaron a esclarecer la verdad. Sin ellas, los hilos seguirían enredados». Violet Dane, que había mantenido la compostura, finalmente se permitió hablar. «Poirot, tenía miedo de mirar demasiado de cerca, de fijarme demasiado, pero ahora lo veo. La verdad rara vez es simple, y sin embargo, no puede ocultarse para siempre». Los ojos de Poirot brillaron levemente. «En efecto, señorita Dane, la observación y la paciencia permiten descubrir incluso la verdad más oscura. Las pequeñas células grises, Hastings, ven lo que otros pasan por alto, pero requieren paciencia, deducción y cuidado». Hastings asintió, sintiendo una profunda admiración por su amigo. «Poirot, lo has desentrañado todo, como siempre. Cada fragmento, cada susurro, todo encaja a la perfección». Poirot se permitió una leve sonrisa de satisfacción. «Merci, Hastings. Pero la tarea del detective nunca es deleitarse con la revelación. Es traer orden, claridad y comprensión donde antes reinaban la confusión y el miedo». Se oyó un suave golpe en la puerta y entró uno de los alguaciles, saludando con la cabeza a la familia reunida. «Las autoridades están listas, señor Poirot. El señor Marsh será detenido». Marsh bajó la mirada. Una mezcla de miedo y alivio se reflejaba en su rostro. «Lo entiendo. Asumiré las consecuencias». Poirot inclinó la cabeza. «Ánimo, señor. La verdad ha sido revelada, y la justicia, por imperfecta que sea, debe seguirla». El agente se adelantó y detuvo con delicadeza a Marsh. El coronel Harrington, la señora Mayhew y los demás observaron en silencio, asimilando la realidad de los acontecimientos y la responsabilidad que finalmente se había establecido. Poirot se volvió hacia Hastings y le habló en voz baja. «Y ahora, amigo mío, nuestro trabajo está concluido. Los hilos están desenredados. El rompecabezas está resuelto. La casa puede descansar, sabiendo que la verdad, aunque dolorosa, ya se conoce». Hastings exhaló, sintiendo que la tensión de los últimos días se disipaba, reemplazada por una profunda sensación de cierre. «Poirot, ¿se cansa alguna vez de este trabajo?» Los ojos de Poirot brillaron. «¿Neumático?
No, Hastings. La observación es eterna, la deducción es infinita. La mente humana, con todas sus sombras y complejidades, siempre presentará enigmas. Ese es el deleite de las pequeñas células grises: resolver, comprender, iluminar. Mientras la familia comenzaba a dispersarse, volviendo a sus vidas privadas bajo la calma de la luz matutina, Poirot se quedó cerca de la ventana, con las manos a la espalda, contemplando los jardines de Greyston Manor. El viento agitaba las hojas, trayendo consigo una sensación de renovación, de orden restaurado y de serena reflexión. Hastings se acercó a él en silencio. «Poirot, ¿nos vamos ya?» Poirot se giró, pequeño y preciso, con una leve sonrisa que transmitía humor y sabiduría. «Sí, Hastings, es hora de partir. La casa ha hablado. La verdad ha sido revelada. Y ahora la vida debe continuar, recordando las lecciones del miedo, el secreto y el coraje». Mientras se dirigían a la puerta, Poirot se detuvo y miró hacia atrás por última vez. «Ah, Hastings, los misterios tienen algo curioso. Revelan no solo las acciones de los hombres, sino también lo más profundo de sus corazones. Y en eso, amigo mío, siempre hay una lección». Hastings sonrió, sintiendo la satisfacción familiar de haber presenciado la infalible brillantez de su amigo. «Supongo que siempre hay otro misterio acechando en alguna parte, ¿no?» Los ojos de Poirot brillaron con una leve diversión. «Siempre, Hastings. El mundo está lleno de sombras y susurros, y las pequeñas células grises están siempre vigilantes. Pero por ahora, dejemos que Greyston Manor conserve su paz». Con eso, los dos hombres salieron a la luz del sol, dejando atrás la casa que había albergado tantos secretos, tantos miedos y tantos susurros. Los pasillos, antes llenos de sombras, ahora permanecían en silencio, con los fragmentos del pasado preservados en la memoria y la observación. Y mientras se alejaban, la pequeña figura de Poirot se enderezó, precisa y elegante, un testimonio silencioso del poder de la observación, la deducción y la inexorable revelación de la verdad. El caso de Greyston Manor estaba cerrado. Sus misterios resueltos y sus lecciones, silenciosamente profundas, perdurarían mucho después de que los últimos pasos se hubieran desvanecido de sus pasillos.